7 tipos de mujeres que Dios escoge para bendecirlas. Bienvenidos a este viaje transformador donde juntos descubriremos un secreto poderoso que ha resonado a través de los siglos. Cómo Dios, en su amor infinito y sabiduría eterna, selecciona a ciertas mujeres para colmarlas de bendiciones extraordinarias. No se trata de privilegios reservados para unas pocas, sino de un llamado abierto a todas aquellas dispuestas a alinear sus corazones con los propósitos divinos. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de las Escrituras, esas palabras vivas que han guiado a generaciones, para explorar los 7 tipos de mujeres que Dios escoge para bendecir. Estas no son solo historias del pasado, son espejos que reflejan lo que podrías llegar a ser, promesas que podrías reclamar para tu propia vida. Permíteme llevarte de la mano a través de este recorrido espiritual. Imagina por un momento que estás caminando por los senderos polvorientos de la antigua Judea o por las calles empedradas de Belén, escuchando las voces de mujeres que con sus decisiones y su fe cambiaron el curso de la historia. Mujeres comunes como tú y como yo que encontraron favor ante los ojos de Dios. Este no es solo un video, es una invitación a abrir tu corazón, a dejar que estas verdades eternas despierten algo profundo dentro de ti. Porque, ¿y si te dijera que Dios está buscando mujeres como tú hoy para bendecirlas de maneras que ni siquiera puedes imaginar? A lo largo de los próximos 60 minutos, desentrañaremos estas 7 cualidades, estos 7 tipos que han capturado el corazón del Creador. Cada segmento será una puerta hacia una revelación, una oportunidad para reflexionar y preguntarte, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Qué puedo hacer para acercarme más a las bendiciones que Dios tiene preparadas? Así que quédate conmigo, no te desconectes, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida para siempre. 1. La mujer de fe inquebrantable. Comencemos con el primer tipo de mujer que Dios escoge para bendecir, la mujer de fe inquebrantable. Esta es una mujer que no se doblega ante las tormentas de la vida, que se aferra a la esperanza cuando todo parece perdido, que ve lo invisible y cree en lo imposible. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. En las páginas sagradas de las Escrituras encontramos una historia que ilustra esto con una claridad deslumbrante. Viajemos al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34, donde conocemos a una mujer cuyo nombre no se menciona, pero cuya fe resuena eternamente. Esta mujer había sufrido durante 12 años una enfermedad devastadora, un flujo de sangre que la dejaba débil, aislada y desesperada. En aquella época, hace más de 2000 años, una condición como esta no solo era un tormento físico, sino una sentencia social. La ley mosaica la declaraba impura, apartándola de la comunidad, del templo, de la vida misma. Gastó todo lo que tenía en médicos, buscando una cura, pero cada intento fallaba, dejándola más vacía que antes. Sin embargo, un día escuchó rumores sobre un hombre llamado Jesús, alguien que sanaba a los enfermos y liberaba a los cautivos. Y algo dentro de ella, una chispa de esperanza, se encendió. Con una determinación que desafiaba toda lógica, decidió actuar. Si tan solo puedo tocar el borde de su manto, pensó, sé que seré sanada. Imagina la escena. Una multitud apretujada, el calor del sol del mediodía, el polvo levantándose bajo los pies de cientos de personas. Ella, débil y temblorosa, se abrió paso, empujada por una fe que no aceptaba excusas. Finalmente, sus dedos rozaron la tela del manto de Jesús. En ese instante, sintió un torrente de vida recorrer su cuerpo. La hemorragia cesó. 12 años de sufrimiento terminaron en un segundo. Pero la historia no termina ahí. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado?
La mujer, temerosa pero honesta, se arrojó a sus pies y confesó todo. Y entonces escucha estas palabras que cambiaron su destino. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu aflicción. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No fue solo el toque lo que la sanó, fue su fe, una fe activa, audaz, inquebrantable. Esta historia nos revela una verdad poderosa. Dios bendice a las mujeres que confían en Él más allá de las circunstancias. No es una fe pasiva que espera sentada, es una fe que se mueve, que actúa, que busca a Dios con todo el corazón. En el contexto histórico, esta mujer rompió barreras culturales y religiosas al acercarse a Jesús. Su acto fue revolucionario, un testimonio de que la fe trasciende las limitaciones humanas. Reflexiona por un momento. ¿Qué significa tener una fe inquebrantable hoy? Tal vez estás enfrentando una enfermedad, una pérdida, un sueño que parece inalcanzable. ¿Qué pasaría si, como esta mujer, decidieras avanzar hacia Dios con esa misma certeza? Imagina cómo sería tu vida si creyeras, realmente creyeras, que Él tiene el poder de cambiar tu historia. La fe inquebrantable no solo mueve montañas, abre las puertas del cielo para que las bendiciones lluevan sobre ti. ¿Estás lista para dar ese paso? 2. La mujer que ora sin cesar. Ahora pasemos al segundo tipo de mujer que Dios escoge para bendecir, la mujer que ora sin cesar. La oración no es solo palabras lanzadas al viento, es el puente que conecta nuestro corazón con el trono de Dios, un acto de poder que transforma realidades. Para entender esto, viajemos al libro de 1 de Samuel, capítulos 1 y 2, donde conocemos a Ana, una mujer cuya vida fue moldeada por la oración. Ana vivía en una época antigua, hace más de 3000 años, en una sociedad donde la esterilidad era una carga insoportable. Año tras año, ella y su esposo Elcaná subían al templo en Silo para adorar. Pero mientras Elcaná ofrecía sacrificios, Ana cargaba un dolor silencioso. No podía tener hijos. Su rival, Penina, la otra esposa de Elcaná, la provocaba sin descanso, haciendo que su angustia creciera. Sin embargo, Ana no se rindió al desaliento. En un momento de desesperación pura, se presentó ante Dios en el templo y derramó su alma. Imagina la escena. Ana, con lágrimas corriendo por su rostro, sus labios moviéndose en silencio, mientras oraba con una intensidad que el sacerdote Elí confundió con embriaguez. «Señor de los ejércitos», clamó, «si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida». Fue una oración cruda, honesta, persistente, y Dios escuchó. Tiempo después, Ana dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel, un hombre que ungiría a reyes y guiaría a una nación. ¿Qué nos enseña Ana? Que la mujer que ora sin cesar tiene el poder de mover la mano de Dios. No fue una oración casual, fue un grito del alma, una súplica que no aceptaba el silencio como respuesta. En el contexto histórico, las mujeres como Ana tenían poco control sobre sus circunstancias, pero ella encontró en la oración una fuerza que trascendía las limitaciones de su tiempo. Jesús mismo refuerza esta enseñanza en Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, con la parábola de la viuda persistente. Una viuda, enfrentada a un juez injusto, no dejó de clamar hasta que obtuvo justicia. Jesús concluye, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La oración constante no es un lujo, es una necesidad, una disciplina que abre las puertas a las bendiciones. Pero, ¿qué significa orar sin cesar en tu vida? No se trata de pasar todo el día de rodillas, aunque eso tiene su lugar. Es mantener un diálogo vivo con Dios, un susurro constante en tu corazón. ¿Y si transformaras cada preocupación en una oración, cada alegría en un agradecimiento? Imagina la paz que inundaría tu vida si llevaras cada carga a Él. La mujer que ora sin cesar no solo encuentra respuestas, encuentra a Dios mismo. ¿Estás dispuesta a hacer de la oración tu arma secreta?
3. La mujer que sirve con humildad. El tercer tipo de mujer que Dios escoge para bendecir es la mujer que sirve con humildad. En un mundo obsesionado con el reconocimiento y el poder, Dios busca corazones que se inclinen para levantar a otros, que encuentren grandeza en las tareas más pequeñas. Para ilustrar esto, vayamos al libro de Ruth, una historia que atraviesa fronteras y generaciones. Ruth era una moabita que vivió hace más de 3000 años, en un tiempo de caos tras la era de los jueces. Su vida dio un giro trágico cuando su esposo murió, dejándola viuda junto a su suegra, Noemí. Cuando Noemí decidió regresar a Belén, Ruth tomó una decisión que cambiaría su destino. A donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Al llegar a Belén, Ruth no buscó gloria ni comodidad. Se puso a trabajar en los campos, recogiendo espigas detrás de los segadores para alimentar a Noemí y a sí misma. Su humildad no pasó desapercibida. Boaz, un hombre rico y piadoso, notó su esfuerzo y su bondad. ¿Quién es esa joven?, preguntó. Al enterarse de su historia, la protegió y con el tiempo se casó con ella. De su linaje nació Obed, el abuelo del rey David, colocando a Ruth en la genealogía de Cristo. Una extranjera humilde se convirtió en un eslabón clave en el plan de Dios. Ruth nos enseña que el servicio humilde tiene un impacto eterno. En su contexto, las mujeres viudas eran vulnerables, pero ella transformó su dolor en acción. Jesús amplifica esta lección en Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17, cuando lava los pies de sus discípulos diciendo: les he dado ejemplo para que hagan lo mismo. La humildad no es debilidad, es poder divino en acción. ¿Cómo puedes servir con humildad hoy? No necesitas un título o una plataforma. Puede ser cocinar para tu familia, ayudar a un amigo o dar tu tiempo a quien lo necesite. Imagina el cambio que podrías provocar si cada día buscaras una forma de servir sin esperar nada a cambio. Dios bendice a estas mujeres porque reflejan su corazón. ¿Estás lista para ser un canal de su amor? 4. La mujer que perdona de corazón. El cuarto tipo de mujer que Dios escoge para bendecir es la mujer que perdona de corazón. El perdón es un acto radical, una liberación que rompe cadenas y abre caminos a la gracia. Encontramos un ejemplo poderoso en 1 de Samuel, capítulo 25, con Abigail. Abigail vivía hace más de 3000 años casada con Nabal, un hombre rico pero cruel. Cuando David, huyendo de Saúl, pidió provisiones a Nabal, éste lo insultó. Furioso, David juró vengarse, pero Abigail, al enterarse, actuó con rapidez. Reunió comida y vino y salió al encuentro de David, inclinándose ante él para pedir perdón por la ofensa de su esposo. Que el Señor no permita que mi señor derrame sangre, suplicó. Su humildad y sabiduría detuvieron la ira de David, quien dijo: bendito sea el Señor que te envió a mi encuentro. Días después, Nabal murió y David tomó a Abigail como esposa. Su disposición a perdonar y mediar la convirtió en una bendición. En su tiempo, las mujeres tenían poco poder, pero Abigail usó su influencia para traer paz. Jesús lo confirma en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonan a otros, su Padre Celestial los perdonará. Si no, tampoco Él los perdonará. Perdonar no es fácil, pero es liberador. ¿Qué pasaría si soltaras ese rencor que cargas? Imagina la libertad de vivir sin esa sombra. La mujer que perdona refleja la misericordia de Dios y recibe su paz. ¿Estás dispuesta a dar ese paso hoy? 5. La mujer que enseña y discípula. El quinto tipo de mujer que Dios escoge para bendecir es aquella que enseña y discipula a otros. Esta mujer no solo tiene conocimiento, sino que lo comparte con generosidad, guiando a quienes la rodean hacia una fe más profunda y madura. En las Escrituras vemos cómo Dios usó a mujeres para edificar su pueblo, incluso en tiempos donde su rol era limitado por la cultura. Un ejemplo poderoso es Priscila, quien aparece en Hechos 18, 24, 28. Hace casi 2000 años, Priscila y su esposo Aquila conocieron a Apolos,
un hombre elocuente, pero con un entendimiento incompleto del Evangelio. En lugar de juzgarlo, lo invitaron a su casa y con paciencia le explicaron el camino de Dios más exactamente. Este acto de enseñanza transformó a Apolos, quien luego se convirtió en un instrumento clave para la iglesia primitiva. Otro ejemplo inspirador es Débora, en Jueces 4 y 5. Como profetisa y juez de Israel, Débora no solo resolvía disputas, sino que enseñaba al pueblo a confiar en Dios. Cuando Barak, el líder militar, dudó, ella lo instruyó y lo animó con sabiduría divina, guiándolo hacia la victoria contra los cananeos. Su liderazgo no se basaba en autoridad humana, sino en su conexión con Dios, lo que la convirtió en una maestra excepcional. También podemos mirar a Loida y Eunice, mencionadas en 2 Timoteo 1:5. Estas mujeres, abuela y madre de Timoteo, le transmitieron una fe no fingida desde su niñez, preparándolo para ser un pilar en la iglesia. Su enseñanza no fue pública ni ostentosa, sino íntima y constante, demostrando que el discipulado puede comenzar en casa. Además, consideremos a Febe, en Romanos 16:1-2, descrita como diaconisa y protectora de muchos. Aunque no se detalla su enseñanza, su servicio y apoyo a la iglesia sugieren que fue una mentora para otros creyentes. En el contexto histórico, las mujeres enfrentaban restricciones sociales, pero Dios las levantó como maestras en su reino. Tito 2:3-5 exhorta a las mujeres mayores a ser maestras del bien, guiando a las jóvenes en amor, pureza y servicio. Este mandato sigue vigente hoy. El discipulado no requiere un púlpito, sino un corazón dispuesto. Piensa en esto: el discipulado tiene un efecto multiplicador. Una mujer que enseña a otra no solo impacta una vida, sino generaciones. Imagina a una madre enseñando a sus hijos, una amiga compartiendo su fe o una hermana mayor guiando a las menores en la iglesia. No necesitas ser erudita, solo necesitas conocer a Dios y desear que otros lo conozcan. Reflexiona. ¿A quién podrías discipular hoy? Tal vez sea alguien que necesita aliento, una palabra de verdad o simplemente tu ejemplo. Dios bendice a estas mujeres porque, a través de ellas, su reino crece. ¿Estás dispuesta a invertir en otros como Priscila, Débora o Eunice? Tu legado podría cambiar el mundo. 6. La mujer que adora en espíritu y en verdad. El sexto tipo de mujer que Dios escoge para bendecir es aquella que adora en espíritu y en verdad. Jesús lo dijo claramente en Juan 4:23-24. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. La adoración no es un acto superficial ni un ritual vacío. Es una expresión del corazón que conecta al ser humano con lo divino. Un ejemplo conmovedor es María de Betania, en Lucas 10:38-42. Mientras Marta se ocupaba de las tareas, María se sentó a los pies de Jesús, escuchándolo con devoción. Cuando Marta protestó, Jesús defendió a María. Ha escogido la buena parte y no le será quitada. Su adoración no era ruidosa, pero era profunda, un acto de amor puro. Otro caso es Miriam, en Éxodo 15:20-21. Tras cruzar el Mar Rojo, tomó un pandero y guió a las mujeres en una danza de alabanza, cantada al Señor porque se ha cubierto de gloria. Su adoración fue espontánea, un desborde de gratitud por la liberación de Dios. Luego está Ana, en Lucas 2:36-38, una profetisa anciana que vivía en el templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando vio al niño Jesús, lo adoró y habló de él a todos los que esperaban al Mesías. Su vida entera era una ofrenda de adoración sostenida por décadas de fidelidad. Podemos añadir a la mujer samaritana, también en Juan 4. Tras su encuentro con Jesús, dejó su cántaro y corrió a su pueblo, testificando de él. Su adoración no fue con himnos, sino con una vida transformada que glorificó a Dios. En el contexto histórico, las mujeres a menudo eran marginadas en los cultos formales, pero Dios aceptó su adoración sincera. La Biblia nos muestra que adorar en espíritu y en verdad no depende de un lugar o una forma, sino de un corazón rendido. ¿Qué significa esto para nosotras hoy?
Adorar en espíritu es hacerlo con pasión, con el alma plenamente involucrada. Adorar en verdad es alinear nuestra vida con la palabra de Dios. Imagina cómo cambiaría tu día si lo vivieras como un acto continuo de adoración, al trabajar, al descansar, al hablar. La adoración genuina transforma porque nos acerca a la presencia de Dios. Piensa en un momento en que hayas sentido su cercanía, quizá en la oración, en la naturaleza o en un canto. Esa es la adoración que Él busca. ¿Cómo puedes crecer en esto? Tal vez dedicando tiempo diario a alabarlo o llevando tu gratitud a cada circunstancia, incluso las difíciles. Dios bendice a estas mujeres porque su adoración le da gloria y refleja su belleza al mundo. ¿Qué ofrecerás hoy como tu acto de adoración? Que tu vida sea un altar donde su nombre sea exaltado. 7. La mujer que vive en santidad. El séptimo tipo de mujer que Dios escoge para bendecir es aquella que vive en santidad. Dios lo declara en Levítico 20:26 y lo reitera en 1 Pedro 1:15-16, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es un ideal inalcanzable ni una carga, es una invitación a vivir como hijas del Rey, reflejando su carácter. Un ejemplo asombroso es Esther, cuya historia leemos en el libro que lleva su nombre. Hace más de 2500 años, esta joven judía se convirtió en reina de Persia. Cuando su pueblo enfrentó un genocidio, Esther no confió en su posición, sino en Dios. Ayunó, oró y con valentía santa se presentó ante el rey diciendo: si perezco, que perezca. Esther 4:16. Su vida apartada para Dios salvó a una nación. Otro modelo es Elizabeth en Lucas 1:5-6, descrita como justa delante de Dios junto a su esposo Zacarías. Su santidad no era ostentosa, sino un caminar constante en obediencia, lo que la preparó para ser madre de Juan el Bautista. También está Ruth, quien, en medio de un mundo moralmente caótico, eligió la fidelidad y la pureza, uniéndose al pueblo de Dios. Ruth 1:16. Su vida santa no solo la bendijo a ella, sino que la colocó en la genealogía de Cristo. Incluso Abigail, en 1 Samuel 25, demuestra santidad al actuar con sabiduría y humildad, evitando un derramamiento de sangre y honrando a Dios en una situación de crisis. En el contexto histórico, las mujeres enfrentaban presiones para comprometer sus valores, pero éstas eligieron la santidad y Dios las honró. Hoy, vivir en santidad puede parecer contracultural en un mundo que exalta el placer y el egoísmo. Sin embargo, es exactamente lo que nos distingue como pueblo de Dios. La santidad no es solo evitar el pecado, es buscar activamente la justicia, el amor y la verdad. Imagina una vida donde tus palabras, pensamientos y acciones reflejen a Cristo. Una vida libre de culpa y llena de propósito. ¿Cómo empezar? La santidad se construye en lo cotidiano, en lo que miras, en cómo hablas, en cómo tratas a otros. No es perfección instantánea, sino un proceso guiado por el Espíritu Santo. Ora como David en Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio. Lee la palabra que nos lava y renueva, Efesios 5:26. Rodéate de personas que te inspiren a crecer. Dios bendice a estas mujeres porque son luz en la oscuridad, un testimonio vivo de su poder transformador. ¿Qué área de tu vida necesita más santidad hoy? Da un paso, por pequeño que sea, y confía en que Dios te sostendrá. Hemos explorado juntos los 7 tipos de mujeres que Dios escoge para bendecir. La mujer de fe inquebrantable, la que ora sin cesar, la que sirve con humildad, la que perdona de corazón, la que enseña y disipula, la que adora en espíritu y en verdad, y la que vive en santidad. Estos no son solo rasgos admirables, son reflejos del carácter de Dios que Él desea ver en nosotras. Cada una de estas mujeres bíblicas, Sara, Ana, la Sirofenicia, Priscila, María, Esther, nos muestra que no se trata de ser perfectas, sino de estar disponibles para que Dios obre a través de nosotras. Tómate un momento para reflexionar. ¿Con cuál de estas mujeres te identificas más? ¿Dónde te está llamando Dios a crecer? Tal vez sientas que tu fe necesita fortalecerse o que tu vida de oración ha sido inconsistente.
o que la santidad parece un reto lejano. La buena noticia es que Dios no te pide que lo hagas sola. Él te equipa con su espíritu, te sostiene con su amor y te guía con su palabra. Estas cualidades no son metas para presumir, sino caminos hacia una vida abundante, llena de su presencia y bendición. Te desafío a dar un paso práctico esta semana. Si es la fe, confía en Dios en algo específico. Si es la oración, aparta un tiempo diario para hablar con Él. Si es el servicio, busca a alguien a quien ayudar. Cada decisión que tomes para parecerte más a estas mujeres te acercará al corazón de Dios. Imagina cómo sería tu vida, tu familia, tu comunidad, si vivieras plenamente estas verdades. No se trata de esfuerzo humano, sino de rendirte a su gracia transformadora. Gracias por acompañarme en este recorrido. Mi oración es que estas palabras no solo te inspiren, sino que te impulsen a actuar. Que el Señor te dé fuerza para vivir como la mujer que Él diseñó, valiente, fiel y bendecida. Que su paz te envuelva, su gozo te llene y sus promesas te sostengan. Hasta la próxima, camina con Él y que su bendición te siga todos los días de tu vida. Si te quedas dormido mientras oras te está pasando esto. La importancia de la oración. Imagina por un momento que tienes en tus manos una llave. No es cualquier llave. Es una que abre la puerta a la presencia del mismísimo Creador del universo. Esa llave no está hecha de metal, no pesa en tu bolsillo, pero tiene un poder que ninguna otra cosa en este mundo puede igualar. Esa llave es la oración. No es un lujo, no es algo que haces solo cuando te sobra tiempo o cuando te sientes inspirado. La oración es el latido de tu vida espiritual, el oxígeno que mantiene tu alma viva. Y si alguna vez has dudado de su importancia, escucha esto que Jesús dijo en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es una frase bonita para poner en un cuadro, es una advertencia, un grito urgente que resuena a través de los siglos hasta llegar a ti, aquí y ahora. Ponte a pensar en esto. Desde los albores de la humanidad, los hombres y mujeres que han marcado la historia con Dios han tenido una cosa en común: la oración. Retrocede conmigo al tiempo de Abraham, miles de años atrás, en Génesis 18. Sodoma y Gomorra estaban al borde de la destrucción, condenadas por su pecado. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Se paró delante de Dios y oró, intercedió, negoció con el Todopoderoso. ¿Destruirás también al justo con el impío? Si hay 50 justos, ¿perdonarías la ciudad? Y luego bajó a 40, a 30, a 20, a 10. Su oración no era un murmullo débil, era un clamor audaz, un hombre enfrentándose al juicio divino con la confianza de quien sabe que Dios escucha. Y aunque Sodoma no se salvó, su sobrino Lot sí, porque la oración de Abraham movió el corazón de Dios. Ahora avancemos al tiempo de Ana, en 1 Samuel 1, una mujer estéril, humillada, sin esperanza a los ojos del mundo. Pero ella no se rindió. En el templo, con lágrimas corriendo por su rostro, oró con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. No pidió solo un hijo, le prometió a Dios que ese hijo sería consagrado a él, y Dios respondió. Samuel nació, y de esa oración salió un profeta que guió a Israel en uno de sus momentos más oscuros. ¿Qué habría pasado si Ana no hubiera orado? ¿Qué habría perdido Israel? Y no solo en el Antiguo Testamento. Mira a Jesús mismo. En Lucas 6:12, antes de elegir a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Pasó toda la noche orando en un monte. No tomó una decisión tan crucial sin consultar al Padre. Si el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, necesitaba orar, ¿qué te hace pensar que tú puedes vivir un solo día sin hacerlo? Pero dejemos la Biblia por un momento y miremos la historia. En el siglo IV, un hombre llamado Agustín de Hipona vivía perdido en vicios y filosofías vacías. Su madre, Mónica, no dejó de orar por él, día tras día, año tras año. Sus lágrimas y súplicas llegaron al cielo, y Agustín se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la historia cristiana. Una oración persistente cambió no solo una vida, sino el curso de la Iglesia. Ahora,
Tráelo a tu propia vida. ¿Cuántas veces has enfrentado un problema y has intentado resolverlo solo, con tu fuerza, tu ingenio, tus planes? ¿Cuántas veces has sentido ese vacío, esa sensación de que algo falta? La oración no es solo hablar con Dios, es dejar que Él hable contigo. Es alinear tu corazón con el suyo, es rendir tus preocupaciones y recibir su paz. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa paz no viene de la nada, viene de la oración. Sin ella, estás navegando un mar tormentoso sin brújula, sin timón, sin esperanza. La oración es tu ancla, tu fuerza, tu victoria. ¿Estás dispuesto a dejarla a un lado por un momento de descuido? Los desafíos de la oración. Pero no te voy a mentir, orar no es fácil. No siempre vas a sentir un éxtasis celestial cuando te arrodilles. A veces, orar es como entrar en un ring de boxeo, donde peleas contra tu propia mente, tu cuerpo, tus emociones. Jesús lo sabía bien. En Lucas 22:46, encontró a sus discípulos durmiendo en Getsemaní, exhaustos, mientras él sudaba sangre en oración. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Esa pregunta no era solo para Pedro, Santiago y Juan, es para ti. ¿Por qué te rindes cuando deberías estar luchando? ¿Por qué dejas que el cansancio te robe lo que el enemigo no puede quitarte con fuerza? Retrocede conmigo al principio de la iglesia. En Hechos 12, Pedro está en prisión, encadenado, a punto de ser ejecutado por Herodes. La iglesia no tenía ejércitos, no tenía poder político. ¿Qué hicieron? Oraron. No una oración rápida y distraída, sino un clamor unido, intenso, desesperado. Y en medio de la noche, un ángel liberó a Pedro. Pero imagina si se hubieran rendido, si hubieran dicho: estamos muy cansados, oremos mañana. La oración fue su arma, pero tuvieron que empuñarla. Hoy, los desafíos son diferentes, pero igual de reales. Vivimos en un mundo que no para. El teléfono vibra con notificaciones, los medios de comunicación te bombardean con imágenes y videos, el trabajo te agota antes de que caiga la noche. Y cuando finalmente tienes un momento para orar, tu mente divaga. Piensas en la lista de tareas, en esa conversación incómoda que tuviste, en lo que vas a comer mañana. O peor aún, tus ojos se cierran, tu cuerpo se rinde y el sueño te atrapa. ¿Te suena familiar? Mira lo que pasó con Jonás. En Jonás 1, Dios le dio una misión: ir a Nínive. Pero Jonás huyó, se subió a un barco y en medio de una tormenta enviada por Dios, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Mientras los marineros clamaban a sus dioses falsos, Jonás estaba desconectado, ausente. Su sueño no era solo físico, era espiritual. Y cuando no oras, te pasa lo mismo. Te desconectas de la voz de Dios, te alejas de su propósito. Y no es solo el sueño, a veces el desafío es la duda. Te preguntas: ¿realmente Dios me escucha? ¿Vale la pena seguir orando si no veo resultados? Otras veces es la culpa: he fallado tanto, ¿cómo voy a presentarme ante Él? Pero escucha esto: la oración no depende de tus sentimientos ni de tu perfección. En Romanos 8:26, Pablo dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Incluso cuando no tienes palabras, el Espíritu ora por ti. Entonces, ¿cómo superas estos desafíos? Disciplina. Los grandes oradores de la historia no improvisaron su fortaleza. En el siglo XVII, John Bunyan, autor de El progreso del peregrino, pasó años en prisión por predicar. Allí, en una celda fría, oraba constantemente. No porque fuera fácil, sino porque sabía que su vida dependía de ello. Tú también puedes construir ese hábito. Escoge un momento del día, un lugar tranquilo, y comprométete. Si tu mente divaga, trae una Biblia y lee en voz alta.
Si el sueño te ataca, ponte de pie, camina, habla con Dios como si estuviera frente a ti, porque cuando no oras, te debilitas y el enemigo lo sabe. Las consecuencias de dormirse mientras se ora. Ahora, detente y escucha con atención, porque esto es serio. Dormirse mientras oras no es un pequeño descuido, no es solo tu cuerpo pidiéndote una siesta. Es una alarma espiritual que está sonando y si no la escuchas, te estás poniendo en peligro. En Efesios 6:12, Pablo nos abre los ojos a una realidad invisible pero real. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra a tu alrededor, y cuando te duermes en la oración, es como si te quitaras la armadura en medio de la batalla. Regresa conmigo al huerto de Getsemaní en Mateo 26, 36, 46. Jesús está enfrentando el momento más oscuro de su vida terrenal. Sabe que la cruz está cerca, que el peso del pecado del mundo caerá sobre él. Les pide a Pedro, Santiago y Juan: quedaos aquí y velad conmigo. Pero cuando regresa, los encuentra dormidos, no una, sino 3 veces. Y horas después, cuando los soldados llegan, esos mismos discípulos huyen. Pedro, el que dijo que moriría por Jesús, lo niega 3 veces antes del amanecer. ¿Por qué? Porque no veló, no oró. Su espíritu estaba dispuesto, pero su carne lo traicionó. Y sin oración no tuvo fuerza para resistir. ¿Y tú? ¿Qué pierdes cuando te duermes? No es solo un momento de paz, es terreno espiritual. En Marcos 13:33-37, Jesús dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, no sea que viniendo de repente os hallé durmiendo. Dormirse en la oración es bajar la guardia cuando el enemigo está más cerca. Esa ansiedad que te consume, esa tentación que no puedes vencer, esa confusión que no te deja pensar claro, todo eso crece cuando dejas de orar. Es como apagar la luz en una noche oscura y esperar que nada te ataque. Mira la historia de la Iglesia. En el siglo V, cuando el Imperio Romano se derrumbaba, los cristianos enfrentaron persecuciones brutales. Los que sobrevivieron no fueron los más fuertes físicamente, sino los que oraron sin cesar, los que se mantuvieron despiertos espiritualmente. Hoy, el enemigo no usa leones ni espadas, usa distracciones, cansancio, apatía. Pero el resultado es el mismo. Si te duermes, te debilitas. Sin embargo, hay esperanza. Puedes despertar, puedes reclamar lo perdido. Solo tienes que abrir los ojos y clamar. ¿Cómo mantenerse vigilante en la oración? Piensa en los soldados de cualquier ejército. En tiempos de guerra, los centinelas no duermen en su puesto. En la Segunda Guerra Mundial, los vigías en las trincheras sabían que un momento de descuido podía costar miles de vidas. Ahora traslada eso a tu vida espiritual. El enemigo no descansa y tú no puedes darte el lujo de hacerlo. Pero no estás solo en esto. Dios te ha dado herramientas para mantenerte firme. Primero, establece un lugar y un tiempo. En Mateo 6:6, Jesús dice: tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No dejes la oración al azar. Escoge un rincón de tu casa, un parque, un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Hazlo a la misma hora cada día, al amanecer, como Jesús en Marcos 1:35, o por la noche, como los salmistas en Salmo 119:62. La rutina construye fortaleza. Segundo, usa la palabra de Dios. En el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo 4, él no improvisó, respondió con escritura. Cuando ores, lee un salmo, medita en un versículo, deja que las palabras de Dios guíen tus pensamientos. Si tu mente divaga, habla en voz alta, la voz despierta el espíritu. Tercero, muévete. En Hechos 3, Pedro y Juan no estaban sentados cuando oraron por el cojo, estaban en acción. Si el sueño te ataca, levántate, camina, alza las manos. El cuerpo y el espíritu están conectados.
En los avivamientos del siglo XIX, los metodistas gritaban y saltaban en oración, no por espectáculo, sino porque sabían que el movimiento aviva la fe. Y cuarto, busca comunidad. En Hechos 1:14, los discípulos oraban unánimes antes de Pentecostés. Rodéate de otros que oren contigo, que te desafíen, que te levanten cuando caigas. En el siglo XX, en Corea del Sur, las iglesias crecieron explosivamente porque los creyentes se reunían al amanecer a orar juntos. Esto no es teoría, es vida. Cuando te disciplinas, algo cambia. Esa tentación que te derribaba se vuelve débil ante tu fe. Esa paz que buscabas llega sin que la persigas. La vigilancia en la oración no solo te protege, te transforma. ¿Estás listo para empezar? El poder de la oración persistente. Pero aquí está el secreto que muchos olvidan. La oración no es un evento de una sola vez. No es encender una vela y esperar que todo se resuelva. El verdadero poder está en la persistencia, en no rendirte, en seguir clamando aunque el cielo parezca silencioso. En Lucas 18:1, Jesús lo dejó claro. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dijo oren cuando quieran, ni oren si ven resultados rápidos. Dijo siempre, sin cesar, hasta que las cadenas se rompan. Mira a Daniel en Daniel 10. Oró y ayunó 21 días, buscando una respuesta de Dios. No sabía que en el cielo un ángel luchaba contra fuerzas demoníacas para traerle el mensaje. ¿Y si Daniel hubiera parado en el día 20? La respuesta estaba en camino, pero requería su perseverancia. Y no es solo en la Biblia. En 1740, los moravos, una comunidad cristiana en Alemania, comenzaron a orar sin parar, turnándose día y noche. Esa oración duró 100 años. ¿El resultado? Misioneros que llevaron el Evangelio a África, América, Asia. Un movimiento que aún resuena hoy. O piensa en George Mueller en el siglo XIX. Oró por la provisión de miles de huérfanos en Inglaterra y nunca faltó comida en sus mesas. No porque oró una vez, sino porque nunca dejó de hacerlo. Ahora, reflexiona sobre tu vida. ¿Cuántas veces has desistido demasiado pronto? Esa sanidad que no llegó, esa puerta que no se abrió. ¿Y si estabas a un paso del milagro? En Mateo 7:7, Jesús promete, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero no es pedir una vez y olvidar, es seguir, insistir, confiar, porque la oración persistente no solo mueve a Dios, te cambia a ti, te enseña a depender, a esperar, a creer. La oración como arma espiritual. Y aquí llegamos al corazón de todo. La oración no es solo una petición humilde, es un arma poderosa. En 2 Corintios 10:4 Pablo declara, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando oras, no estás susurrando al viento. Estás derribando muros, rompiendo cadenas, enfrentando al enemigo con la autoridad que Dios te dio. Retrocede a Josafat en 2 Crónicas 20. Judá estaba rodeada por 3 ejércitos, sin esperanza humana de victoria. Josafat no reunió a sus generales primero, se postró ante Dios y oró. No tenemos fuerza contra este ejército, en ti están nuestros ojos. Y Dios respondió, no temáis, la batalla no es vuestra sino mía. Al día siguiente, mientras el pueblo cantaba y oraba, los enemigos se destruyeron entre sí. La oración fue su arma y la victoria fue de Dios. O mira a Pablo y Silas en Hechos 16:25-26. Encadenados en una prisión romana, golpeados sin escapatoria. Pero a medianoche no lloraron ni maldijeron, oraron y cantaron himnos. Y un terremoto sacudió los cimientos, abrió las puertas, soltó las cadenas. La oración no solo los liberó físicamente, quebró el poder del enemigo sobre esa ciudad. En el siglo XIII, Francisco de Asís oraba en una capilla en ruinas cuando Dios le habló, reconstruye mi iglesia. De esa oración nació un movimiento que trajo vida a una iglesia moribunda.
En el siglo XX, en Ruanda, cristianos oraron en medio del genocidio y comunidades enteras encontraron refugio en su fe. Hoy, tu batalla puede ser interna, miedo, duda, adicción, o externa, problemas familiares, finanzas, ataques del mundo. Pero la oración es tu arma. En Efesios 6:18, Pablo dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando oras, las fortalezas caen, la luz entra, el enemigo huye. No hay límite para lo que la oración puede hacer, pero tienes que usarla. Así que aquí estamos. Después de todo este viaje, una cosa queda clara. La oración no es opcional. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. Es un mandato, un estilo de vida, una necesidad. Dormirse mientras oras no es solo perder un momento, es perder la oportunidad de vivir la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Mira la historia, cada avivamiento comenzó con alguien que oró. En 1857, Jeremiah Lanphier empezó una reunión de oración en Nueva York con 6 personas. Meses después, miles clamaban a Dios y un avivamiento barrió América. Hoy, tu oración puede encender ese mismo fuego. No esperes más. Haz un compromiso ahora. Escoge un tiempo, un lugar y empieza. Ora por tu familia, tu futuro, tu mundo. Y cuando el sueño venga, resiste. Porque si te quedas dormido mientras oras, te estás perdiendo esto. El poder, la paz, la presencia de un Dios que nunca te abandona. Levántate, ora y vive. 5 cosas que toda mujer sin marido debe saber. Querida amiga, hoy me dirijo a ti con un mensaje que viene directo desde mi corazón al tuyo. Sé que la vida puede sentirse como un torbellino de emociones, especialmente cuando te encuentras caminando sola, sin un compañero a tu lado. Hay días en los que el silencio pesa como una roca y las preguntas sin respuesta parecen multiplicarse como sombras al atardecer. Pero escúchame bien, no estás sola, nunca lo has estado, y hoy quiero que abras tu mente y tu espíritu a un mensaje poderoso que puede cambiarlo todo para ti. Vamos a explorar juntos 5 verdades transformadoras que toda mujer sin marido debe conocer. Estas no son simples palabras vacías ni promesas pasajeras, son anclas eternas, verdades vivas que han sostenido a generaciones y que hoy están aquí para sostenerte a ti. Imagina por un instante que estás parada al borde de un camino desconocido. El viento sopla fuerte y el horizonte parece lejano, casi inalcanzable. Pero hay una luz que nunca se apaga, una fuerza que te guía incluso cuando tus ojos no pueden verla. Esa luz es el amor de Dios y ese camino es el propósito que Él ha trazado para ti. Durante los próximos 80 minutos te voy a tomar de la mano y te voy a llevar paso a paso a través de estas 5 verdades que no solo te darán claridad, sino que encenderán una chispa de esperanza y fortaleza en lo más profundo de tu ser. No se trata de un discurso cualquiera. Esto es un viaje personal, una conversación íntima entre tú y yo, inspirada en las promesas eternas de la Biblia. Así que ponte cómoda, respira profundo y prepárate para recibir algo que puede revolucionar tu manera de ver la vida. Este no es solo un video, es una invitación a descubrir quién eres realmente en los ojos de aquel que te creó. ¿Estás lista? Vamos a empezar. Primera verdad, la importancia de la fe. Lo primero que quiero que grabes en tu corazón es esto. Tu fe es tu superpoder. No es un concepto abstracto ni una palabra bonita que repetimos en las reuniones de iglesia. La fe es la fuerza que te levanta cuando el mundo intenta derribarte. Es el escudo que te protege cuando las tormentas de la vida rugen a tu alrededor. En la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto para ti? Que aunque no puedas ver el mañana, aunque no tengas todas las respuestas, puedes caminar con la cabeza en alto sabiendo que hay un Dios que sí las tiene. Déjame llevarte atrás en el tiempo a una historia que ha resonado a través de los siglos. Piensa en Ruth, una mujer que lo perdió todo, su marido, su estabilidad,
su hogar. Quedó viuda en una tierra extraña, sin nada que la atara a un futuro prometedor. Pero Ruth tenía algo que nadie podía quitarle: su fe. Ella decidió confiar en el Dios de su suegra, Noemí, y seguir adelante, aunque el camino estaba borroso. ¿El resultado? Dios no solo la sostuvo, sino que la colocó en el linaje de Jesús, el Salvador del mundo. Ruth no sabía lo que venía, pero su fe la llevó a un destino que ni siquiera podía imaginar. Ahora, traigamos esto a tu vida. Tal vez sientas que estás en un desierto emocional, que la soledad te acecha como un lobo en la noche. Pero escúchame, tu fe es tu brújula. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Dios promete: esfuérzate y sé valiente, no temas ni te atemorices delante de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta no es una frase bonita para colgar en la pared, es una garantía divina, un contrato firmado con la sangre de Cristo para ti. La fe no es pasiva, amiga, no es sentarte a esperar que las cosas mágicamente se arreglen, es una decisión diaria, un acto de valentía, es despertarte cada mañana y decir: Dios, no entiendo todo, pero confío en ti. Es abrir tu Biblia, aunque sea por 5 minutos, y dejar que sus palabras te llenen de vida. Es levantar tus manos en oración, incluso cuando las lágrimas corren por tu rostro. Conozco a una mujer, llamémosla Ana, que vivió esto en carne propia. Perdió a su esposo de manera inesperada y se encontró sola, con 2 hijos pequeños y un montón de deudas. El dolor era aplastante, pero Ana se aferró a su fe como si fuera su tabla de salvación. Empezó a leer las Escrituras todos los días, a orar con una intensidad que nunca había conocido. Poco a poco, esa fe la llevó a encontrar un propósito. Comenzó a ayudar a otras viudas en su comunidad, compartiendo su historia y su esperanza. Hoy, Ana no solo está de pie, sino que es un faro de luz para muchas. Así que, te desafío, fortalece tu fe. Hazlo un hábito, una prioridad. Cuando la duda golpee tu puerta, responde con la palabra de Dios. Cuando la soledad intente apagar tu fuego, enciéndelo con la certeza de que no estás sola. Tu fe es tu roca, tu fundamento, y con ella no hay tormenta que pueda derribarte. Segunda verdad, encontrar propósito en la vida. Lo segundo que quiero que sepas es que tú tienes un propósito, un destino único que Dios ha escrito con su propia mano para ti. La sociedad puede gritarte que tu valor está en tener un esposo, una casa perfecta o una vida de revista. Pero yo te digo, tu valor no depende de nadie más que de aquel que te formó en el vientre de tu madre. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto no es un quizás, es un hecho. Dios tiene un plan para ti y ese plan es bueno. Pero aquí está la pregunta que tal vez te está dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo encuentro ese propósito? Te lo voy a desglosar porque esto es demasiado importante para pasarlo por alto. Primero, busca a Dios. Habla con Él, pregúntale: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Él no es un Dios distante. Él escucha, Él responde. Segundo, mira dentro de ti. ¿Qué te hace sentir viva? ¿Qué dones tienes que otros admiran? Tal vez eres una maestra nata, o tienes un corazón que late por ayudar a los necesitados, o quizás tus manos crean belleza que inspira a otros. Esos no son accidentes, son pistas de tu propósito. Retrocedamos miles de años hasta la historia de Débora, una mujer que rompió todos los moldes. En el libro de Jueces vemos a Débora como profetisa y líder de Israel en un tiempo donde las mujeres rara vez tenían voz. No estaba casada con un rey ni dependía de un hombre para definirla. Ella escuchó a Dios, confió en Él y lideró a su pueblo a la victoria contra sus enemigos. Su propósito no estaba atado a un estado civil, estaba atado a su obediencia a Dios. Tú también puedes vivir así.
Tu propósito podría estar en enseñar a niños en tu iglesia, en escribir palabras que sanen corazones rotos o en abrir tu hogar a quienes necesitan un lugar seguro. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti. Mira a María Magdalena, una mujer sin esposo, transformada por Jesús, que se convirtió en una de las primeras en anunciar su resurrección. Su vida tuvo un impacto que aún resuena hoy. Encontrar tu propósito no es solo para ti, es para el mundo que te rodea. Cuando caminas en el plan de Dios, traes luz a los demás. Te llenas de una paz que no explica la lógica humana, una alegría que no depende de las circunstancias. Pero no te voy a mentir. A veces, descubrirlo toma tiempo. Requiere paciencia, oración y dar pasos pequeños de fe. Tal vez hoy no lo veas claro, pero sigue buscando. Dios no te va a dejar a mitad del camino. Así que levántate con esta verdad. No eres un accidente, no estás incompleta. Tienes un propósito divino y cuando lo descubras, tu vida se transformará en algo tan hermoso que ni siquiera puedes imaginarlo ahora. Tercera verdad, el poder del amor y la comunidad. Lo tercero que necesitas saber es que el amor y la comunidad son tu red de seguridad, tu fuerza secreta. Puede que no tengas un esposo, pero eso no significa que estés destinada a vivir en una isla de soledad. Dios nos diseñó para conectarnos, para amarnos, para sostenernos unos a otros. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, se nos dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esto es un recordatorio poderoso. No fuimos hechos para estar solos. Piensa en los primeros cristianos, allá en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Ellos no solo se reunían para escuchar sermones, compartían sus vidas. Comían juntos, oraban juntos, se ayudaban cuando alguien caía. Esa comunidad era su columna vertebral y puede ser la tuya también. No importa cuánto tiempo lleves sintiéndote aislada, hay un lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Ahora sé lo que podrías estar pensando. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tal vez has intentado conectarte y te han herido, o quizás la idea de abrir tu corazón te da miedo. Lo entiendo, pero déjame decirte algo. El amor verdadero, el amor que viene de Dios, vale el riesgo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, leemos: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cuando amas y dejas que te amen, estás tocando el corazón mismo de Dios. Conozco una historia que me encanta compartir. Había una mujer, llamémosla Marta, que quedó viuda a una edad joven. El dolor la encerró en su casa y por meses apenas salía. Pero un día, una amiga insistió en llevarla a un grupo de mujeres que se reunían para orar y estudiar la Biblia. Marta fue a regañadientes, pero algo pasó allí. Esas mujeres no la juzgaron, la abrazaron, escucharon su historia, oraron por ella. Con el tiempo, Marta no solo sanó, sino que encontró una familia en esas mujeres. Hoy, ella lidera ese mismo grupo, ayudando a otras a encontrar el amor que ella descubrió. Así que, te invito a dar un paso. Busca una comunidad, un grupo pequeño, una iglesia, un círculo de amigas que amen a Dios. No tienes que hacerlo todo de una vez. Empieza pequeño. Tal vez sea ir a un café con alguien o unirte a una clase bíblica. Pero no te quedes sola. Tú tienes tanto que dar y hay personas que necesitan lo que tú traes a la mesa. El amor y la comunidad no solo te sostendrán, te harán florecer. Cuarta verdad, mantener la esperanza en tiempos difíciles. Lo cuarto que quiero que tengas claro es que la esperanza es tu arma contra la oscuridad. La vida puede ser un campo de batalla y hay días en que parece que todo está en tu contra. Pero la esperanza no es un deseo débil, es una certeza poderosa anclada en la fidelidad de Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 13, Pablo ora: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Esa esperanza es tuya y nadie puede quitártela. ¿Cómo la mantenemos viva? Primero, recordando lo que Dios ha prometido. La Biblia está repleta de promesas que son como oxígeno para el alma. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice: Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no es una posibilidad, es una garantía. Segundo, mirando al pasado. Piensa en esos momentos en que Dios te sacó de un pozo, cuando parecía imposible, pero Él abrió una puerta. Esos recuerdos son combustible para tu esperanza. Tercero, rodéate de gente que te levante. Ya hablamos de la comunidad, pero aquí va de nuevo. No puedes hacerlo sola. Necesitas voces que te recuerden quién es Dios cuando tú lo olvidas. Y cuarto, sumérgete en la oración y la palabra. Cuando hablas con Dios y dejas que Él te hable, algo cambia dentro de ti. Piensa en Job, un hombre que lo perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. Estaba en el suelo, literalmente cubierto de cenizas, pero en Job capítulo 19, versículo 25 exclamó: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa esperanza lo sostuvo y al final Dios lo restauró con el doble de lo que había perdido. Tu historia puede no ser idéntica, pero el principio es el mismo. La esperanza en Dios nunca falla. Tal vez hoy enfrentas una montaña, soledad que corta como cuchillo, cuentas que no cuadran, un corazón que aún duele. Pero escucha esto de Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es para ti, ahora mismo. Así que no dejes que la esperanza se escape de tus manos. Agárrala fuerte, declárala en voz alta. Dios está obrando, aunque no lo veas aún. Tu historia no ha terminado y lo mejor está por venir. Quinta verdad, la fuerza de la oración. Lo quinto y final que quiero que sepas es que la oración es tu conexión directa con el cielo. No es un ritual vacío ni palabras que se pierden en el aire. Es un poder vivo que mueve montañas y transforma vidas. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es una promesa. Ora y encontrarás paz. ¿Cómo hacemos que la oración sea efectiva? Primero, ora con fe. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cree que Dios te escucha. Segundo, ora según su voluntad. Pide lo que sabes que Él desea para ti: paz, fuerza, dirección. Tercero, sé persistente. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, Jesús cuenta de una viuda que no se rindió hasta obtener justicia. Tú tampoco te rindas. Y no olvides el poder de orar con otros. En Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, Jesús promete: Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay algo sobrenatural cuando unimos nuestras voces en oración. Conozco a una mujer, llamémosla Elena, que vivió esto. Sola tras una pérdida, empezó a orar con una pasión que nunca había sentido. Invitó a otras a su casa y juntas clamaron por sus familias, su comunidad. Las respuestas llegaron: sanidades, provisiones, puertas abiertas. La oración no solo la sostuvo, la convirtió en una guerrera. Así que haz de la oración tu refugio. Habla con Dios todos los días, descarga tus cargas, dale gracias por lo que ya ha hecho y ora por otros. Al hacerlo, tu fe crecerá como nunca. La oración es tu fuerza, tu paz, tu victoria. Querida amiga,
Hemos caminado juntas por un sendero lleno de verdad y esperanza. Hemos hablado de 5 cosas que toda mujer sin marido debe saber: la fe que te sostiene, el propósito que te define, el amor y la comunidad que te levantan, la esperanza que te guía y la oración que te conecta con Dios. Estas no son ideas mías, son tesoros de la palabra de Dios, probados por el tiempo y vivos para ti hoy. Quiero que te vayas con esto en tu corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará, como dice el Salmo 23, versículo 1. Con Él a tu lado tienes todo lo que necesitas. Eres amada más allá de lo que las palabras pueden expresar y tu vida tiene un valor que nadie puede disminuir. Gracias por estar conmigo en este viaje. Mi oración es que estas palabras te hayan tocado, te hayan dado alas para volar por encima de cualquier tormenta. Levántate mañana sabiendo que eres fuerte, que eres suficiente y que el Dios del universo está contigo. Que Él te bendiga abundantemente hoy y siempre.